Bueno, pues como comentaba, en esta segunda parte de la tertulia hemos tratado ya el tema de la justicia y ahora tenemos que tratar el tema de la prensa. Y no solo el tema de la prensa, sino en general del gran proyecto dictatorial que ya ha puesto en marcha Pedro Sánchez. Y para ello contamos con un invitado de excepción, don Federico Jiménez Los Santos. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí en la trinchera, haciendo bulto, como tiene que ser. No mucho bulto, pero enredando bastante. Bueno, Federico, la razón de que nos acompañes hoy es que viene al pelo. Tengo aquí en la mano, en mis manos, tu último libro, que lleva por título El camino hacia la dictadura de Sánchez, editado por Espasa. Y aquí, en esta selección perfectamente estudiada de artículos, vienes a reflejar paso a paso cuáles son, bueno, esa estrategia, ese plan que ha llevado a cabo Sánchez para intentar implantar una dictadura en España. Un libro que además recoge e incluye un prólogo inédito que lleva por título, es que, Federico, lo has clavado, Los 5 años de Sánchez para desmontar el régimen constitucional. Pues en esas estamos, ¿no, Federico? El problema es que cuando ya hice la memoria del comunismo, conté que todos los países, sin excepción, que han caído en dictaduras comunistas, en todas las sociedades, se repetía la misma frase: esto aquí no puede pasar. Fue en la Rusia de los zares, que ya, en el caso de cuando el golpe de Lenin, el segundo, casi el tercero, pero fue una cosa que le dejaron dar el idiota de Kerensky. Desde entonces ser Kerensky es ser un imbécil que pasa a los comunistas, es un biotipo, pero se decía, hombre, la cristianísima Rusia, la tercera Roma, espada de la cruz, pero ¿cómo va a convertirse en un país comunista? Pero hombre, por favor, se convirtió. Cuando llegó a China, pero hombre, la 4 veces milenaria cultura china, con lo que somos los chinos, con estas pagodas, con este arte, con esta poesía, con esta pintura, con semejantes palacios, Pekín, la ciudad más hermosa del mundo. Pero ¿cómo se va a convertir en un tugurio comunista con plazas de hormigón para que se junten 2 millones a aclamar a su Stalin? Pasó. Cuando llegó a Cuba, dijeron, pero ¿cómo va a haber aquí un régimen comunista en Cuba a 100 kilómetros de Estados Unidos? Lo hubo, lo hay. Cuando llegó a Venezuela, dijeron, pero el país más rico de Venezuela, con una clase media poderosísima, que nada en petróleo, ¿cómo va a caer en la depauperización o pobrismo o pobretería de una gente acostumbrada a comer divinamente? Pasó. Y está pasando ahora en España. Y empezó con Zapatero, pero naturalmente Sánchez ha ido a golpes, a acelerones, porque este es un venao. Hoy le pone un mote que voy a hacer mío inmediatamente, aunque no sea su padre, perfecto, Alejandro Vara, el tonto del bulo. Tonto del bulo, excepto para lo que le conviene, porque para eso de tonto no tiene nada. Yo tenía previsto recoger esta serie de artículos, las lecciones de Javier Somalo, por cierto. Yo nunca me leo a mí mismo porque me aburro. Pero la selección, algunos artículos me han encantado, la verdad. Yo me alegro de haberlos publicado todos los domingos en Libertad Digital, que es lo que más trabajo en la semana, el artículo del domingo, ¿no? Hoy, por cierto, me toca, cuando acabe contigo, quiero decir, en tu programa, pues hay que aclararlo todo aquí, porque también en las trincheras hay muchas bajas por la espalda, sobre todo en nuestra guerra civil. Sí. Bueno, anda que no he recibido yo tiros por la espalda, pero sobrevivimos. Bueno, yo quería recoger cómo íbamos camino de Caracas. ¿Por qué? Porque no se había producido el fenómeno al que le dedico las 50 primeras páginas, el ensayo primero, que es la reacción de los jueces, que echaba en falta hace un momento Nuria Richard. Hola, Nuria. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pues encantado de oíros y de veros ahí en la trinchera, además con ese vigor que es propio de nuestra casa. Pero dice, no se mueven los jueces. Bueno,
si no les preguntas, porque antes le has preguntado a Macías y ha explicado perfectamente en qué consiste la toma del Poder Judicial. Totalmente. A mí lo que me chocó es que se resistieran, cuando la ley de amnistía, unos sectores que primero no se han resistido nunca al poder, pero nunca es nunca, y luego porque lo hicieran en unos términos tan contundentes, pero además todos a la vez, asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, o sea, todos, hasta los inhumanos inspectores de Hacienda, porque claro, el golpe de Sánchez incluye cargarse la unidad fiscal del Estado y crear estados paralelos, bueno, dictaduras totalitarias en el País Vasco y o Navarra, porque eso ya está, casi se lo han comido, y sobre todo Cataluña. Y la verdad es que entonces, cuando se produce una mañana, veo yo una foto en la que están los jueces de la Audiencia de Cádiz con sus ropones en las escalinatas del Palacio de Justicia, Audiencia, como se llame allí. Yo me quedé atónito. Cádiz, además, el símbolo de nuestra legalidad constitucional. No porque no tuviéramos Constitución. Teníamos, bueno, por eso la nación es antes que la Constitución, la nación española. Teníamos lo que Jovellanos llamaba la Constitución histórica de España. Es decir, todo el régimen legislativo que España, como país romano, cristiano, con el paréntesis visigodo, pero esencialmente romano y cristiano, pues había ido acumulando en 2000 años de existencia. Pero bueno, en ese caso en 1800 años, en esa época, cuando el pobre Jovellanos, que falleció luchando contra el invasor, pues lo decía. Pero es que en Cádiz, que es un paraíso del paro, a veces del delito, casi siempre de la corrupción, y que ha producido descerebrados tales como aquella ministra llamada Viviana Ido, no sé si de cultura o de incultura, cuya experiencia consistía en haber dirigido la oficina del flamenco, que es un palo, es una cosa difícil, pero no para ella, que era la hija del cacique socialista de Alcalá de los Gazules, pues claro, me dejó sorprendido. Y luego entonces me puse a estudiar el debate, que es el fundamental en el Consejo del Poder Judicial, sobre la naturaleza de la ley de amnistía, que supone liquidar el Estado de Derecho y la propia nación española, en la que se basan todas las instituciones del Estado. Dice la Constitución, de la que emanan la soberanía nacional, no popular, eso no existe, la soberanía nacional, de la que emanan todos los poderes del Estado. Bien, y ese debate es interesantísimo. Todos los demás que han venido vienen ya pegados. Digamos que ahí se argumentó lo esencial y lo demás ha sido más o menos algún adorno, pero pocos, porque se debatió en serio y desde luego a mí me chocó una mañana entrevistar a un miembro del Poder Judicial, no era Macías, pero en fin, quiero decir que no es que tengamos fijo a uno, pero todavía hay una mayoría en el Consejo que defiende la nación y la Constitución. Diciendo, España no se va a dejar arrebatar sus libertades. O sea, no hablaba como un juez, ni como un funcionario, hablaba como un patriota en la guerra. Era 1808. Es decir, el alcalde de Móstoles no dijo, Móstoles se rebela contra Napoleón. España, esta es la cuestión, y a mí eso me ha sorprendido tanto, que por eso el título, aparte de para evitar alguna que otra querella, demanda y tal, que de todas maneras nunca las evitas, pero en fin, se llama Hacia la dictadura, porque no estamos en la dictadura de Sánchez. Pero Sánchez, y ahí se ven estos 5 años, todos los artículos de los domingos, desde el golpe sobre todo del 17 y la inutilidad del siniestro Rajoy, el tío más siniestro que ha tenido la política española, no el más malo, que es Zapatero y ahora Sánchez, pero el tío más siniestro y cobarde ha sido Rajoy, ese artículo que se llama Un gobierno de gallinas presidido por un avestruz. Pues ese avestrucismo de la derecha y también de muchos jueces, no digamos de los medios corrompidos, esta altueta no es su mayoría, han dejado que esté empedrado ya el camino hacia la dictadura, esté en 2/3 empedrado. Ahora, siempre cabe la resistencia, ¿no? Ahí estamos, en la resistencia, como bien comentas y como bien explicas en tu libro, paso a paso, durante estos últimos 5 años, cómo Sánchez ha ido empedrando el camino hacia la dictadura. Y muchos, como bien comentabas al principio, Federico,
pues que ante este tipo de situaciones la primera reacción es de incredulidad, de negación. No, esto no puede pasar en España, esto es imposible. Bueno, pues ya estamos ahí. El lunes hubo ya una declaración abierta, clara, por parte del presidente del gobierno, hablando de punto y aparte, de regeneración democrática, cuando España es una democracia asentada, sólida. Desde tu punto de vista, ¿Qué Federico? más quisiéramos? Bueno, ¿Qué más quisiéramos? claro. Ahora estamos ante una gran prueba de fuego, pero desde tu punto de vista, Federico, ¿cuáles son los próximos pasos que va a dar Pedro Sánchez para intentar complementar o completar su misión? Bueno, aquí podemos pensar que está en los medios. Yo creo que no. La cuestión de fondo es y será siempre la de los jueces. ¿Por qué? Porque al final los jueces son los que controlan los medios. Si aquí nos ponen, que a todo llegará, nos pone una querella, qué sé yo, hace muy poco me tocó a mí responder de una querella de Ábalos. Ábalos, o sea, el de Delci, precisamente por Delci. O sea, es que con dinero, que ya sabemos de dónde lo sacan, bueno, estos tíos te pueden hacer la vida imposible con que haya un juez suyo dispuesto a llegar al poder o simplemente mejorar su situación laboral haciéndoles caso. La clave de la toma del poder por Sánchez, la clave de la dictadura, está evidentemente en los jueces. Y eso les ha preocupado desde el principio. Entre otras cosas porque la moción de censura, que es el primer golpe, de hecho, yo lo califiqué en otro libro, es un 11M sin muertos, porque es la manera de saltarse absolutamente todas las normas. ¿Quién redacta la moción de censura? La moción de censura la redacta Margarita Robles, magistrada del Supremo, la gran traidora. Es decir, no estamos ante algo que no se ha preparado, que se ha tenido que improvisar, como suele decirse de Fidel Castro. Pues a lo mejor no se hubiera hecho comunista, pero ¿no se hubiera hecho comunista? Claro que era comunista. Por supuesto, porque además el comunismo te permite un poder omnímodo, que es lo que quiere este tío. Que no le investiguemos lo que ha trincado con su señora. Al final toda la cosa es tan sencilla como esa. Pero yo creo que en los medios, como nos miramos el ombligo y además lo natural del periodista es quejarse y tal y cual, pues creemos que realmente van a por nosotros. No, a por nosotros ya irán sus jueces. Irán sus jueces cuando los tengan. Y hay que decir que tienen ya un montón absolutamente cooptados, Bueno, nunca ha habido más jueces en un gobierno que con Sánchez. Nunca ha habido más corrupción judicial que con los gobiernos de Sánchez. De manera que primero los jueces y después ya los jueces se encargarán de nosotros. Federico, para terminar, última pregunta. Tú que además tienes un especial talento también para no solo para vislumbrar el futuro y lo que va a pasar con tus certeros análisis políticos, tal y como demuestras en este libro, sino también para conocer a los personajes, a las personas. Desde tu punto de vista, ¿cómo definirías a Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez es un psicópata que tiene la tríada oscura y tiene la capacidad de todo psicópata. Un psicópata es un enfermo que está a gusto con su enfermedad. Es decir, el problema del psicópata no es que sea malo, es que le es indiferente ser malo o bueno. Y eso le da una capacidad de maquiavelismo extraordinaria, que es exactamente la que tiene Sánchez, junto a la costumbre de mucha gente de no ver lo desagradable. Como esos niños que se tapan los ojos y dicen, no hay nadie, para no tener miedo. Bueno, pues exactamente así operan las sociedades occidentales, no solo España. Yo creo que Sánchez es un tío como Largo Caballero, que no pensaba ser dictador comunista de España, pero que al final, rodando, pues se ha convertido en eso. El otro día oía los berridos de la muchedumbre en Sant Boi de Llobregat. Y decían, sí se puede, sí se puede. Era exactamente Podemos. Es el proyecto comunista de Podemos. Y además, cuando los socialistas se hacen comunistas, son más comunistas que el que lo inventó. Hay una carta que cito en mi libro de Memoria del Comunismo, extraordinaria, de aquel siniestro imbécil llamado Largo Caballero,
que el propio Sánchez ha dicho que es su modelo. Yo no creo que sepa ni quién es Largo Caballero, pero obedece exactamente al mismo impulso. Le dice Stalin que haga el favor de no exagerar, porque, claro, estaba ya pactando con Hitler, o sea, Stalin sí tenía sus planes. Bueno, y le dice que, hombre, que saque un poco más a pasear a los burgueses del gobierno, que no salga tanto, no sé, el comunismo, el embajador suyo, el que tenía, que estaba en los consejos de ministros. O sea, que a ese nivel llegó el poder de Stalin en la España de la llamada Segunda República, que aquello es una república, un proyecto soviético. Y entonces le contesta el imbécil de Largo Caballero. Le dice: la institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros. Yo es que me imagino la cara de Stalin, cara de patata o de berza o de lo que quiera, pero con un talento, por desgracia, excepcional, diciendo: pero este imbécil es que no entiende lo que le estoy diciendo. No le digo que cambie, le digo que disimule. O sea, y este tío era incapaz de disimular. ¿Por qué? Porque la idea del poder absoluto está en la naturaleza misma del socialismo. La gente no es socialista por sí, no quiere ser socialista. La tienes que obligar a ser socialista, y eso lo explica muy bien Lenin. El problema es que yo, cuando hablo de estas cosas, me siento, pues no sé, como cosmonauta. ¿Habrá alguien en el gobierno que se haya leído al menos, el manifiesto comunista? ¿Cuántos? ¿3? ¿2? ¿1? ¿0? O sea, es terrible, pero estamos en un mundo en el que no queremos saber qué es lo que nos pasa. Así que nos tienen que pasar cosas tremendas. Ahora, los que sí sabemos lo que queremos, que somos nosotros, que somos los liberales, por supuesto que vamos a estar dando la batalla. Yo sigo con pasión todo lo que está pasando en Argentina con Milei. Y quiero aprovechar, porque además nos sigue mucho más de lo que parece en Argentina. Hace poco, precisamente, le mandé este libro a personas que estuvieron en la fundación de nuestro grupo, en las jornadas de Albarracín, como el maestro de Milei, pues Venegas Lynch Jr., aunque ya por edad es senior, pero bueno, siempre será junior, y que estaba muy contento, que tú sabes además, que fíjate lo que es la vida, eres más formal tú que yo, porque debe ser más de ciencias. Pero la verdad, ayer estaba viendo el discurso que en la Fundación Libertad, conozco a Gerardo Bangiovanni desde entonces, desde la fundación de este grupo en Albarracín. Se van a cumplir este año 25 años, se van a cumplir de la Ilustración Liberal, al año siguiente Libertad Digital, y luego Libertad Digital Televisión, y finalmente radio. O sea, fíjate lo que hemos recorrido. Y daba gusto ver a Milei, y luego me ha encantado ver la nota de Milei con que le acusan de tomar sustancias, ¿eh? Pues yo te acuso de que tu mujer es una corrupta y que lo que tienes que hacer es arreglar lo tuyo. Es decir, no dejar pasar ni una. Vamos a pedir la doble nacionalidad. Ni una. Sí, pero vamos, española y argentina, totalmente. Son más españoles los argentinos españoles, porque ahí son, como decía aquel, medio italianos, medio españoles. Pero la parte española, que es más del interior, por ejemplo, Rosario, donde está la Fundación Libertad, allí me invitó hace muchos años Gerardo Bangiovanni a dar unas conferencias, y las di para, no sé, pobres argentinos, pero las di. Y entonces era extraordinario, porque tú veías allí, me parecía que estaba en Zaragoza en tiempos de la Segunda República. Era una ciudad que era casi estructuralmente española. Y de hecho obedecen a muchos criterios, digamos, de honradez y tal, que son pues muy como de Lope de Vega, el labrador honrado, o sea, esas cosas, ¿no? Muy poco italianas, por así, si se me permite la caricatura. Pero está muy bien y no tenemos más. Yo confío mucho más en lo que haga Milei que en lo que haga Europa por nosotros, porque esta es una batalla de opinión pública que la derecha española nunca ha sabido dar. En general, la derecha nunca ha sabido darla. Y solamente un loco como Milei se ha atrevido. Se ha atrevido, y además es que le está empezando a salir el milagro.
Yo que era el único y me trataban de loco en esta misma casa, ¿eh? O sea, no creas tú que... Pero hombre, ¿cómo va a ganar Milei? Pues yo estaba empeñado en que tenía que ganar Milei por un instinto de supervivencia que a veces tienen las sociedades. Y ganó. Y cuando me he leído esta mañana la nota, se nota que hay alguien de Vox echándole una mano y, por supuesto, pues lo echa a perder un poco, pero el conjunto es muy bueno. Cuando dice que la inmigración ilegal es la que pone en peligro a las mujeres. O sea, eso es, aquí tenemos dos leyes terribles, que son la de violencia de género y la del sí es sí, que eso sí que pone en peligro la libertad de las mujeres. Pero es igual. La cuestión es contestar. O sea, no pasar ni una. Y esto la derecha española no ha sabido hacerlo nunca. Debo decir que la Argentina tampoco. Por eso lo de Milei es tan asombroso, por no decir milagroso. Y hablaba precisamente el bueno de Gerardo Bongiovanni, que todavía no se lo acaba de creer, del milagro que está sucediendo en ese país, el más rabiosamente estatalista desde tiempos de Perón, léase Mussolini, que sin embargo no solamente está en su batalla, sino en la nuestra. Y eso es lo que siempre faltan los liberales, ¿no? Sin duda, Federico. Pues muchísimas gracias una vez más. Anda, que vaya rollo que te he soltado. Tu último libro, que es donde analizas y donde, avanzas paso a paso este camino hacia la dictadura de Sánchez en el que ya estamos embarcados. Federico Jiménez Los Santos, presidente de esta Santa Casa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, sobre todo enhorabuena por ese programa que estás haciendo, por la selección que has hecho del personal, que es lo más difícil en una empresa. Y ahora me embarco en dos tareas complicadas. La carta a los accionistas para la próxima junta de accionistas, porque adiós. ¿Cómo han reaccionado, ¿Han reaccionado? Bueno, y necesitamos que reaccionen mucho más, porque por eso digo, no vendrán a por nosotros los payasos estos tipo Puente de la vida. No, vendrán sus jueces. Entonces la gente a veces se espabila más. Fue oír a Sánchez y empezar a llamar gente para renovar sus membresía, digamos, del Club Libertad Digital. Y además lo vamos a necesitar porque yo no sé cuándo, pero que vendrán a por nosotros sin duda. Y que además lo harán sus jueces también. Pues el mal está inventado desde hace mucho. Federico, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ti y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Federico.